El día de hoy hablaremos sobre el hemotórax. Mi nombre es Juan José Rendón Cardona, soy de terapia respiratoria de tercer semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina. Para definir qué es un hemotórax, primero debemos entrar en contexto sobre un poquito sobre la anatomía del pulmón. Entonces decimos que el pulmón está recubierto por una membrana fibrosa denominada pleura. Esta pleura está compuesta por dos láminas, una lámina interna y una lámina externa. La lámina interna es llamada pleura visceral y está en contacto con el pulmón. Y una lámina externa o pleura parietal que está en contacto con la cavidad torácica. En la mitad de estas dos pleuras existe un espacio conocido como cavidad pleural. Esta cavidad es la encargada de mantener el líquido pleural y pues de allí su nombre. Este líquido se encarga de lubricar las pleuras para evitar la fricción entre ellas y que pues se puedan dañar. Este líquido se encuentra en cada hemitórax de 10 a 15 mililitros y pues esta cavidad es la que se ve afectada en esta patología del hemotórax. Ya sabiendo pues esto, podemos definir qué es el hemotórax y es la presencia de sangre en la cavidad pleural. Como mencionaba anteriormente, en esta cavidad se encuentra el líquido pleural, pero cuando se inician, por ejemplo, los exámenes de derrame pleural, este líquido puede tornarse hemático. ¿Por qué se torna hemático? Porque con un nivel de hematocrito del 5% le puede dar pues la coloración en la sangre. Entonces nos preguntamos, ¿cómo diagnosticamos un hemotórax? Lo podemos diagnosticar si este nivel de hematocrito en sangre es mayor al 50%. En este caso sí podemos decir que es un hemotórax. La gravedad de los síntomas de un hemotórax depende tanto de la velocidad como la cantidad con la que se acumule la sangre en este espacio pleural. Lo podemos clasificar de la siguiente manera. Un hemotórax leve es de 500 centímetros cúbicos en la cavidad pleural, de acumulación pues de la sangre. De esa manera es leve. Un hemotórax moderado va de 500 a 1000 centímetros cúbicos de la misma manera. Y un hemotórax severo es mayor a 1000 centímetros cúbicos en la cavidad pleural. Hablamos de la etiología de un hemotórax, la podemos dividir en tres: traumática, iatrogénica, que más adelante les voy a explicar cuál es, y otras causas de hemotórax. En la etiología traumática, esta corresponde a la mayor causa de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Centros especializados en atención con pacientes con trauma informan que una de cada 4 muertes ocurren por lesiones en la caja torácica, de las cuales el 70% son ocasionados por accidentes automovilísticos, como lo vemos en la primera imagen. En esta misma etiología traumática encontramos la caída de grandes alturas que posiblemente puedan generar un hemotórax, o la herida de arma de fuego o arma blanca que penetren en el tórax. Cuando hablamos de la etiología iatrogénica, esta etiología es un poco particular, porque se denomina como causada por la persona que es sana o por el médico. Entonces, esta etiología se relaciona a procesos que hace el médico, pero los hace de la manera que no es correcta. En esta encontramos la punción pleural y la colocación de accesos vasculares en la arteria yugular o en la arteria subclavia, que posiblemente pues al perforar estas arterias se pueda generar un hemotórax. Y en otras causas de hemotórax encontramos un hemotórax espontáneo. Este ocurre con menor frecuencia y es secundario, como por ejemplo a tumores malignos, uso de anticoagulantes, anormalidades congénitas de la vasculatura pleuropulmonar, tromboembolismo con infarto pulmonar y anormalidades hematológicas. En la fisiopatología del hemotórax encontramos que se divide en tres mecanismos: hemodinámico, respiratorio y en complicaciones.
y ya pues pasaré a explicarles cada uno de ellos. El primer mecanismo es el hemodinámico y este se asocia a la velocidad y a la cantidad de volumen de sangre perdida. Esto puede variar en una presentación asintomática hasta llevar a un shock hemorrágico. Esto pues evita la adecuada perfusión a los órganos vitales y las manifestaciones clínicas dependerán de la clasificación del shock hemorrágico. Este shock hemorrágico se clasifica en 4 clases diferentes. La primera clase representa la pérdida de un 15% de la sangre, que serían 750 mililitros. En esta el llenado capilar es normal y la frecuencia cardíaca va de 100 latidos por minuto. En la segunda clase encontramos que la pérdida de sangre es de 15 a 30%. Aproximadamente son de 800 a 1500 mililitros de sangre. En esta se ve representado la disminución del llenado capilar y los latidos por minuto son mayores a 100. En la clasificación número 3, la pérdida de sangre es de 30 a 40%. Aproximadamente son 2000 mililitros. Se representa marcadamente la disminución del llenado capilar y la frecuencia cardíaca es mayor a 120 latidos por minuto. En la clasificación 4 de este shock hemorrágico, la pérdida sanguínea es mayor al 40%, con latidos por minuto de 140. Entonces, pues, la respuesta del organismo frente al choque hemorrágico y la hipovolemia, pues, se ve afectado por diferentes factores, como lo son la edad, el sexo, si la persona se encuentra en embarazo y pues los mecanismos compensatorios. Entonces, como esto puede variar demasiado, el médico debe estar pendiente pues de estos factores para que pues no lleve a la persona a la muerte y pues tenga un procedimiento adecuado frente a estas presentaciones. Como segundo mecanismo encontramos el respiratorio. Este se ve pues afectado o se provoca por la acumulación de la sangre en el espacio pleural. ¿Qué pasa cuando la sangre se acumula en este espacio? Genera que la negatividad del pulmón se disminuya. Esta negatividad permite que el pulmón se expanda normalmente. Cuando se acumula esta sangre, el pulmón pasa de ser negativo a positivo. Esta característica pues, puede llevar a que se colapse el pulmón, cosa que no se desea en las personas. Por eso pues, se opta por el tratamiento rápido médico que pues, ayuda a salvar a la persona. Y como último mecanismo encontramos pues, las complicaciones. Estas ocurren pues cuando en los procesos de insuficiencia de la sangre este líquido pues tiende a coagularse, se coagula por los movimientos tanto pulmonares como cardíacos y esto pues tiende a que esta sangre se locule o se tabique y pues esto es fatal para la persona. En otros casos pues se altera la fisiología ventilatoria, se afecta el intercambio de gases y el aclaramiento de secreciones pues se ve disminuido, por lo que pues es más propenso que la persona sufra infecciones. En el cuadro clínico de un hemotórax lo dividimos según su etiología, si es traumático, si no es traumático o si es espontáneo. Los signos y síntomas varían dependiendo la causa, como lo dije anteriormente, el volumen y la velocidad con que se acumule la sangre. Podemos decir que en un hemotórax traumático predominan las manifestaciones hemodinámicas, como lo son la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca, como vemos en la primera imagen, un choque hipovolémico, que este se denomina a veces como shock hemorrágico, y es un síndrome que hace que el volumen sanguíneo se disminuya
a tal punto pues que el corazón no sea capaz de bombear la sangre suficiente al cuerpo. También se hace presente el dolor torácico. Por otro lado encontramos el hemotórax no traumático. En este se manifiesta con mayor frecuencia la disnea y en ambos casos, tanto traumático como no traumático, se presentan los signos de ocupación pleural, como lo son la tos, el dolor intenso en el pecho y la dificultad para respirar. El hemotórax espontáneo, la clínica y el examen físico nos pueden orientar más fácil a mirar cuál es su etiología. Un ejemplo de esto sería en antecedentes de hemoptisis, tiene relación con malformaciones arteriovenosas, uso previo de medicamentos como lo son antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, y tendencia al sangrado por coagulopatía, asociado con epístasis, hematuria y derrames articulares. Para hablar de ayudas diagnósticas, debemos pues tener en cuenta que cuando ingresa un paciente al servicio de urgencias con una herida penetrante en el tórax o un trauma torácico o toracoabdominal, pues se tienen como unas ayudas que nos permiten a diagnosticar de una buena manera qué está ocurriendo con esa persona. En el caso pues de un hemotórax, se opta por primero cuantificar el hemocrito, como decíamos al principio de la exposición, pero también nos podemos respaldar de otros métodos como son la radiografía de tórax y el ultrasonido. La radiografía de tórax es el primer examen que se le realiza a la persona que tenga un trauma torácico y pues que se tenga pues dicha sospecha de un hemotórax. La imagenología de esta se recomienda tomarla posterior anterior y pues es de suma importancia ya que allí pues nos puede orientar un poco hacia la etiología del hemotórax porque se puede ver las lesiones óseas y el ensanchamiento mediastinal, y el ultrasonido es de máxima utilización en pacientes que se encuentren demasiado graves y que pues por sus características no puedan transportarse fácilmente. Entonces, esta es de suma importancia en esos pacientes que su estado de gravedad es muy alto. En las evidencias radiológicas encontramos que en las fases agudas se puede asimilar los hallazgos a los de un derrame pleural, es decir que existe borramiento del ángulo costodiafragmático, elevación del hemidiafragma comprometido y desplazamiento del mediastino al hemitórax contralateral a la lesión. Es decir que si la lesión es en el hemitórax derecho, se trasladaría al hemitórax izquierdo. Y ya en las formas crónicas existen cambios propiamente en la pleura y las opacidades que se generan pueden orientarnos a la presencia de loculaciones. Debemos recordar que con un volumen de 2000 mililitros en el espacio pleural se borra el ángulo costofrénico en la radiografía tomada posterior anterior. En las radiografías laterales en bipedestación o de cúbito lateral son más sensibles a detectar pequeños derrames de 50 a 100 mililitros. Cuando hablamos del cuadro hemático, podemos decir que es el análisis de la sangre, el cual tiene como función arrojar cifras de ella, las cuales pues nos van a permitir determinar si hay algún cambio o no en la sangre. En esta patología del hemotórax en específico se ha evidenciado el cambio en esta por diferentes factores. El primer factor que pues encontramos es el shock hipovolémico, que se representa como la disminución de la sangre en el cuerpo y de todos sus componentes, en los que encontramos glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y demás componentes. Los glóbulos rojos son los encargados del transporte del oxígeno en el cuerpo, y la capacidad de estos glóbulos rojos depende de la hemoglobina en la sangre. Como decimos que en este caso se presenta un choque hipovolémico,
este se encarga de disminuirlos. Por lo tanto, vemos que la cantidad de la hemoglobina se ve disminuida también. Por otro lado, tenemos que se disminuye la cantidad de glóbulos blancos, los cuales son los encargados de la inmunidad del cuerpo, siendo este un factor determinante para que el cuerpo se encuentre en un estado de inmunodeprimido. También un factor importante de este choque hipovolémico es que la sangre se puede coagular rápidamente por los movimientos tanto cardíacos como respiratorios. Entonces las plaquetas tienen una función importante aquí. Cuando hablamos de estos factores, encontramos también pues la infección. Como decimos que en el proceso anterior el cuerpo se encuentra en un estado donde las células inmunológicas de la sangre, que son los glóbulos blancos, se encuentran disminuidos, esto hace que el cuerpo se vuelva propenso a estas infecciones y en específico en este caso sería por posquirúrgico, por el drenaje pleural o por el déficit en el aclaramiento de las secreciones, lo que va a hacer que se vuelva el cuerpo mucho más propenso a estas infecciones. El tratamiento de un hemotórax está estrechamente relacionado con su etiología. En un hemotórax agudo, el manejo inicial debe enfocarse en la identificación de situaciones que comprometan la vida, el control del sangrado y la reanimación para controlar el estado hemodinámico. En pacientes hemodinámicamente estables y con un hemotórax pequeño que va de un volumen menor o igual a 300 mililitros, pues se puede optar simplemente por la vigilancia clínico-radiológica. Y por otro lado, encontramos a pacientes con inestabilidad hemodinámica y cuyo hemotórax tengan un volumen mayor a 300 mililitros. En esta situación, el paciente se deberá someter a un drenaje pleural. En el drenaje pleural, la sonda debe dirigirse hacia la parte posterior del tórax. De esta manera se puede drenar más fácilmente pues, el líquido que se encuentra pues, en el pulmón. El tubo torácico recomendado para estos casos va de 28 a 36 French, pues es especial para drenar pus o sangre. Dependiendo del material que se vaya a drenar, puede oscilar el diámetro del tubo torácico. Si vamos a drenar aire, sería un tubo de 16 a 24 French. Si va a ser líquido, de 24 a 32 French. Y pues ya sabemos que en este caso es un tubo de 28 a 36 French. ¿Para qué utilizamos este drenaje pleural? Este es importante para evacuar la sangre del espacio pleural que disminuye la posibilidad de tener un empiema o un fibrotórax. También se utiliza para detener la hemorragia del parénquima o laceraciones pleurales y proporcionar una medición cuantitativa del sangrado. Después de colocar una sonda endopleural, pues es recomendable hacer una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para saber la posición del tubo torácico y para ver alteraciones torácicas que posiblemente por el hemotórax no se podían visualizar. Las estadísticas dicen que del 80 al 90% de casos de hemotórax con el drenaje pleural se pueden solucionar. Después del tratamiento médico, que en este caso pues fue el drenaje pleural, se debe ayudar al paciente a recobrar la función normal de los órganos comprometidos en este proceso, pues en el cual fue el pulmón, ¿cierto? Si la pérdida de sangre fue demasiado elevada, es recomendable administrarle al paciente una transfusión para que, pues, que el nivel de sangre en su cuerpo se normalice. Podemos también administrar oxigenoterapia en el caso pues, de que el paciente esté desaturado y eso va a ayudar a que la concentración de oxígeno en su cuerpo pues, se eleve y que este oxígeno llegue a todas las células del cuerpo en las cuales pues, la sangre fue como muy limitada.
Es importante realizarle técnicas al paciente que mejoren la eficacia en la respiración, enfocadas en la inspiración, las cuales van a ayudar a la expansibilidad de su tórax, aumentar pues eh, aumentar su tórax a que el pulmón vuelva y recobre su forma normal para que pues eh, realice la función respiratoria normalmente. Estos ejercicios son indicados por el terapeuta respiratorio y se hacen con el fin de que la mecánica respiratoria del paciente se estabilice. A continuación paso a presentarles un caso clínico sobre el tema de exposición que es de hemotórax. Ingresa al servicio de urgencias paciente de sexo masculino de 40 años de edad tras haber sufrido un accidente automovilístico. El paciente se encuentra taquicárdico, con dolor torácico y con múltiples laceraciones en miembros superiores. Se estabiliza al paciente para realizar la intervención necesaria. A la palpación, el paciente presenta dolor en el área mamaria y la línea sexta costal del hemitórax izquierdo. A la auscultación, encontramos que el murmullo vesicular se encuentra disminuido y matidez a la percusión. Se realiza radiografía de tórax donde se ve presente hemotórax en el hemitórax izquierdo. Se pasa a realizar el tratamiento médico que es de drenaje pleural. Para profundizar un poco más en el tema del tratamiento médico, vamos a hablar de los sistemas de drenaje pleural. Hoy en día este sistema es uno de los más utilizados, el que encontramos a la derecha, el que es un sistema de 3 cámaras conectadas entre sí con una única conexión al tubo de drenaje del paciente. Es una sola unidad estéril y es un sistema de plástico desechable que equivale al sistema de recolección de 3 botellas. También es llamado pack tricompartimental. Consta de 3 botellas que cumplen cada una función diferente. La primera cumple la función de recolectar, la segunda es una de control de succión y la otra es la cámara con sello de agua. Otros sistemas de drenaje pleural encontramos con aspiración permanente autónoma, que sería el de la derecha. Este es un sistema de drenaje completo, compacto y digital que permite visualizar y contabilizar las posibles fugas aéreas que pueda tener el paciente. Está compuesto por una fuente de succión propia con diferentes opciones de potencia de la aspiración y los recipientes y tubos son desechables. Estos sistemas permiten volcar información a un software, entonces pues son demasiado útiles en el campo asistencial.